Bien, buenos días. Vamos a dar como comienzo una charla. Disculparán, por supuesto, las barbaridades que se pudieran decir. Traigo un cóctel de amoxicilina con ibuprofeno terrible. Entonces, bueno, a veces se revuelve, ¿no? Pero igual ya está mejor, ¿no? Si se revuelve la idea. La propuesta es hablar sobre sexualidad en la educación y cultura en la infancia. ¿Sí? Bueno. Suena un poco complicado. Bueno, si lo vemos como un tema, pues está bonito el tema, está adornado el tema, está como muy necesario, como muy protocolizado, como muy de lo que se hace en todos lados, ¿no? Pero sería como tropezar otra vez. Si no separamos como la dirección de lo que es la sexualidad, de lo que es la educación, no podríamos hacer la conjunción de ello. Y más aún en la cultura, ¿sí? Bueno, ¿qué es educación? Bueno, siempre regularmente propongo, tanto con docentes, porque bueno, ellos hablan de una educación o una formación, lo cual también es dudoso. Ahí no está la palabra formación, ¿no? Pero está como muy ligado. Y yo siempre le cuestiono a los profesores, ¿no? Bueno, tú hablas de una formación, ¿no? Y es que la formación que dan los padres, y es que la formación que se da en la escuela. Y, pues, ¿qué significa la formación, no? Porque entonces, oculto en las palabras, es como si el infante no tuviera una forma. Hay que darle una forma. ¿Pero la forma de qué? ¿Hacia dónde? La palabra educación ya sugiere, por supuesto, desde su vocablo, la E, ese prefijo E, que quiere decir extraer, como sustraer, como extraer de, y el duc, bueno, el sion es una acción, ¿no? Pero el duc significa el ducere, lo que voy a extraer de para conducir. Y eso es educación. Acá la pregunta es, ¿a dónde? Sí, la educación, ¿a dónde? Aquí sí ya podríamos estar hablando de diferentes contextos. La educación en la sexualidad, la educación en lo académico, la educación en matemáticas, la educación en la cultura, la educación en la literatura, la educación en formación cívica. Ahora sí podemos estar hablando de que tenemos una mira específica de la educación. Voy a extraer de ti, infante, voy a extraer de ti, alumno, lo que en tu esencia tienes para conducirte a la forma de las estructuras. Bueno, eso es educación. Voy a resumirlo así como muy simple, ¿no? Pero ya podemos estar pensando ahorita de que, entonces vamos a hablar de la sexualidad y de la educación. Quiere decir entonces que hablar de la educación sexual tiene más que ver con extraer de ese lo que su esencia aporte para darle una conducción. ¿Hacia dónde? Hacia el funcionamiento del gran sistema. De las sociedades, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus hábitos. Y acá el asunto, su utilidad. La utilidad específica. Hablar de sexualidad es una utilidad específica. Si hablamos justamente de la palabra sexualidad, bueno, ¿de dónde viene la palabra sexualidad? De sexo. Gran hallazgo, ¿no? Dirán, pues sí, bueno, ¿pero qué es sexo? Sexo viene del término sexus, que a su vez viene del vocablo sectus, que quiere decir división. Quiere decir división, pero en el término del corte. No es como la crisis. La crisis lo que significa es división, ¿no? Algo que se partió. No, esto es algo que está seccionado, dividido. Por ejemplo, como en todas estas ondas que ahorita voy a platicar, si les parece oportuno, si andan de ánimos, de todo esto político que se vive, ¿no? De los brotes verdes, por ejemplo, ¿no? Los pro vida, los brotes morados, este feminismo desbordante en la actualidad, en lo contemporáneo, y los brotes rosas, los cuidados, la identificación de la salud en el cuerpo femenino, pero que categoriza en cualquiera de las dos, cualquiera de los tres, perdónenme, de los tres escenarios categoriza, ancla e identifica al sujeto desde la división natural.
Pues ¿cuál igualdad? Ahí no puede haber igualdad porque se ancla hacia una división. No es que ustedes lo hayan decidido, No. Sus hijos, sus hijas, aunque ustedes no quieran, nacen bajo esta atmósfera política. Acá el tema, la pregunta es, pues, ¿qué vas a hacer con ello? Porque de vuelta ya no está, O sea, ya no es la opción. Ya tienes aquí a tu hijo o a tu hija, lo tienes y no es que algo haya sido intencionado, pues no, sino que inevitablemente lo eyectaste hacia esta atmósfera política, social, cultural y de percepción sobre los cuerpos. Muy diferente hubiese sido si lo arrojas por allá en el siglo XVI. O sea, cada época, cada sociedad depende de una ideología y es dependiendo de la ideología política de un sistema como se percibe la sensación de esta división natural del cuerpo. Ajá. Pero es hasta ahí. Hablar de educación sexual, entonces estamos hablando de la sexualidad en la educación o de la educación sobre la sexualidad. Estaríamos hablando entonces de un contexto político actual, que evidentemente a los hijos o a las hijas de sus hijos les va a resultar obsoleto. Y eso sí hay que pensarlo, Hoy mismo, a estos chicos, a estas chicas que están aquí ahorita en las aulas, justo en este momento, que están en las aulas, pensar radicalmente o literalmente o ancladamente en los consejos sobre los cuidados del cuerpo que decía la abuela, el abuelo, es obsoleto, es arcaico. ¿Por qué? Porque la sociedad giró, ya de entrada con los usos de la internet, ¿no? Esta globalización, esta información, ya no hablemos de estos sistemas, por ejemplo, todo el tiempo nos está hablando de sexo, de sexualidad, sexo y sexualidad. Si nosotros salimos aquí, no tienes que irte a otro lado, sales de la puerta, es más, aquí mismo, todo el tiempo se habla de sexualidad. Todo habla de sexualidad, todo habla sobre la división de los géneros, todo habla sobre la utilidad específica que tienen estos géneros. Todo está conformado sobre la sexualidad, la política, los productos, por supuesto, los productos comerciales, los objetos, la mercancía, la política, los productos, la mercancía, los usos, las tradiciones, las costumbres, todo habla sobre la sexualidad, excepto la sexualidad. No, esa en sí misma no habla de sexualidad, esa habla de poder. La sexualidad habla de poder. De un poder, que pues ahorita vamos a platicar, ¿no? Hablar de cultura, esto es todavía mucho más fácil y muchísimo más amable de hablar. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde viene la palabra cultura? Pues del cultivo. Es lo que invariablemente, bueno, se siembra, por así decir, y es el brote. La cultura que estamos viviendo el día de hoy es lo que en su momento se sembró y que nosotros cosechamos. Las formas de la sexualidad que ustedes, por ejemplo, como generación, están sembrando, es lo que se cosecha en la siguiente generación. Y eso, invariablemente, por eso les decía, no es algo que se esté decidiendo por ustedes, Es algo que inevitablemente sus hijos están viviendo. Nacen bajo esta atmósfera y no tienen opción. Una vez dicho esto, acá la pregunta es, bueno, ok, bajo ese panorama como radial, ¿sí? No vamos a anclarnos en un punto específico, como radial, ¿de qué se habla cuando se habla de educación sobre la sexualidad? ¿Hablan con sus hijos, sus hijas, sobre sexualidad? ¿Se habla de sexualidad? ¿De qué se habla? Acá. Pues de formas de empezar la limpieza, ¿no? Hábitos de limpieza de la Limpieza, bien, muy bueno. Sí. Ok, bien. Acaba de tocar un tema, salud, importantísimo. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, de alguna forma ya lo tengo previsto. Sí. Nuestra generación,
todos los veteranos arcaicos del siglo pasado, nacidos en el siglo anterior, vivimos una tergiversación sobre las formas de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad, del siglo finales, mediados del siglo XVIII, hasta los finales todavía, se le atribuía a la sexualidad los fines divinos. ¿Qué quiere decir? Que las religiones, los dogmas, eran los que determinaban el fin sexual como con un dote espiritual, ¿sí? La unión de dos seres que trascienden, hola, buenos días, o bien la utilidad específica, pero eran las religiones las que determinaban la concepción del cuerpo, estructural, biológico, hasta trascendental, espiritual. ¿Sí? No fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando se le arranca la metafísica, en teoría, porque todavía hay rasgos culturales, ¿no? Como que el fin sexual es la unión, ¿no?, de los cuerpos, pero bajo una deidad. Sí, como desde los antiguos sumerios hasta finales del siglo, antiguos sumerios, O sea, me fui hasta la cocina con los sumerios, a 15,000 años, 25,000 años, perdón. Bueno, es que tienen 5 dinastías estos tipos, pero hasta apenas hace un siglo y cachito, hasta ahí se le atribuía a una deidad el fin del cuerpo como deseo sexual y una utilidad espiritual, ¿sí? Bueno. Fue ahí, en esta transición, todos los nacidos en esta época, finales del siglo XVIII, pues a lo mejor hubo un tipo, y sí lo hubo, Havelock Ellis. Havelock Ellis era un sexólogo, bueno, era era el término médico, pero se especializó en la rama de la sexología. Esto por los años más o menos 1860, hizo un gran hallazgo, comprendió que las culturas como formas de estructura social necesitaban acercarse a una educación del autoconocimiento en la sexualidad, como dice, el cuidado del cuerpo, la higiene, los posibles desarrollos, la evolución y hasta los fines quizás reproductivos. Hace una estructura, 1860, ¿sí? Más o menos. Bueno, hace una estructura pedagógica. Lo propone como un plan estructural académico para niños de primaria y secundaria, el equivalente, ¿sí? Terminó en la cárcel. Sí, en serio, no bromeo. Sus libros quemados, el ridiculizado Havelock Ellis. Hay muy poco de él porque casi todos se lo quemaron. Y este tipo pues terminó bastante mal, ¿no? Un entregado, por supuesto, a las teorías sobre la sexualidad cultural, básicamente, que consideraba los cuidados del 1860. ¿A poco hay mucha diferencia en el 2020? Pues creo que no. Pero todos los nacidos en aquella época, por ejemplo, finales, ya el 900, un poquito antes, 1890, ¿sí? Nacen bajo una atmósfera terrible, como esta. Y ahorita les voy a platicar por qué. Es como un puente de siglo, porque se le arranca la sexualidad, el fin de la sexualidad, a todo este concepto metafísico de las religiones y se le otorga a la medicina. Como si la medicina tuviese algo que decir sobre la sexualidad. Todos los que nacimos en el siglo pasado, usted no, todos nosotros veteranos arcaicos en los conceptos del cuerpo, somos obsoletos. Porque nos hicieron creer que es real, Porque venía en el programa académico, porque entraba el tipo de bata blanca, porque, sí, más o menos, ¿se entiende? A ver, hablar de sexualidad en fines anatómicos es muy bueno, es fundamental, ¿sí? Tan fundamental como conocer la estructura del diente. Están los nervios, acaba el esmalte, esta es la corona, se ancla a las encías. Que los niños hagan una maqueta del diente, que comprendan la vida del diente, su función, la utilidad, los cuidados, la sanidad. Muy bueno, nadie está peleado con eso.
que hagan una maqueta sobre los órganos sexuales, bueno, sus conductos, los intraórganos, cómo funcionan los cuidados de la salud, la higiene. ¿Quién está hablando de que eso no se haga? No, al contrario, eso es obligatorio hacerse, pero la concepción es médica, es anatómica, es estructuralmente la nada, Es lo más básico y elemental. Acá lo riesgoso, y voy a hablar de un doble o triple riesgo, Nada más para que le vayan midiendo la zanca al pollo, cómo va la charla, ¿no? La zanca al pollo. Les digo que traigo una amoxicilina y ibuprofeno terribles, discúlpenme. En mi pueblo se dice así. Bueno, el agua, los camotes, la zanca al pollo, bueno, para que vean de qué dimensión vamos a hablar, ¿sí? Va lo siguiente. Pensarnos en que estructuralmente en el cuerpo ya conocemos sobre la sexualidad, no nos garantizó, y lo voy a hablar en términos generales, los cuidados sobre el deseo sexual. ¿Sí? Porque el deseo sexual no se habla. O sea, uno no se relacionó con la pareja, con el amor de su vida, que no precisamente es la pareja, ¿sí? Y la pareja no precisamente es el amor de su vida, y que no precisamente es el marido. ¿Sí se entiende? Sí. Porque el deseo sexual es otra cosa. Esa dimensión topológica, o sea, topológica que anda en todos lados, topos, el lugar, del cuerpo, en un efecto pulsional, se te filtra. Los antiguos griegos, era muy sencillo, con los antiguos griegos, porque pues ellos ya ven que era como todo se lo atribuían a los dioses, ¿no? O sea, si tú eras como muy simpático, simpática, decían, la gracia de la simpatía te habita, ¿no? Voluptas está contigo. Bueno, ¿no? Estás embarazada, Deméter te acompaña. Si no es que, o sea, no fuiste, tuviste relaciones, producto de estas relaciones, ¿sí? Ya ven cómo lo explican todavía en las escuelas, ¿no? La semillita del espermatozoide con la semillita del óvulo se juntaron porque se quieren mucho, Y entonces, ¡pum!, la magia. Naciste tú, mi niño. Y el niño así de... Sí, no era así. Era todavía un poco más ameno. Deméter, la fertilidad te habitó y por eso es que tuviste relaciones y en ese momento, como Deméter te habitó, fertilizaste, ¿sí? Cuando vivías ese amor pasional, pues acá ni Deméter, ni Voluptas, ni nadie, O sea, era Eros. Eros andaba ahí haciendo sus berrinches, de pronto te flecha, y es como que te flecha y patinas, Y casi que te flecha en donde no debía, y es donde patinas. No propiamente la pareja, es donde patinas. No propiamente el marido, la esposa, es donde patinas. No. Entonces es una categorización del ideal de una cultura Disney de los años 40 que ha proliferado hasta ahorita. Felices por siempre. ¿Sí? Sí, bueno, y felices así, sin coger, está complicado, ¿no? Sí, es como más una especie de arquetipo de la pareja. Por eso es que tanta ruptura, no, es que me eres infiel y pues sí, el deseo se filtra, pero de eso no se nos habla. Y tiene que ver con la cultura, tiene que ver justamente con la otra parte de la sexualidad. Estructuralmente los cuidados no están peleados, Y ahora, por eso les digo, tiene una doble intención la charla. ¿Quién tiene hijos en tercer grado de primaria? Ok. ¿Alguien tiene hijos en cuarto? Cuarto grado. El año pasado hicieron una maqueta, ¿cierto? De los órganos sexuales. Mi hijo tiene autismo, entonces a veces no le dan los mismos trabajos para él. En el libro viene. ¿Lo hicieron en quinto también? Venía, perdónenme. Así como le hago al misterio. Venía. Es que ya no viene. A ver, le arrancaron la estructura anatómica. Ni siquiera vamos a hablar de sexualidad. Porque eso es reírse de las necesidades de una educación, cultura y sexualidad del cuerpo. ¿Sí? No. Pero aún con todo y este gran tropiezo y este gran boquete cultural, vivimos sumergidos en la ignorancia de nosotros mismos. Aún con todo y esto, se atrevieron
arrancarle de tercero de primaria. ¿Y por qué en tercero de primaria? Porque estructuralmente el lenguaje ya te da para signar la gramática y las formas. Ajá. No es porque la madurez emocional de... No. El instrumento pedagógico está fundamentado en la estructura del lenguaje. Por eso es que las matemáticas complejas llegan en 5º grado. Por eso es que la sexualidad, los órganos y las formas del cuerpo anatómico están en tercero, pero por la estructura del lenguaje. Es así como está fundamentado. No está fundamentado en un código moral. O quién sabe. Quizá en este tercero de primaria ahora lo arrancaron, ¿sí? ¿Por qué lo arrancaron? Porque sí estarán de acuerdo conmigo que estamos en la cima, del gran desbanque sobre la desigualdad de género, estamos en la cúspide del feminismo que se ancla en la política, pero lo arrancaron. ¿No es eso sembrar un mal en la sociedad para que eventualmente brote otra vez la ignominia, la ignorancia, la estulticia, ¿no? O sea, como toda esta gran estupidez de la masa en la que cada generación cae. Es imposible que no caigamos ahí. Y estamos hablando de sexualidad, pero acá, ojo, pareciera que sigo hablando de política. Y es que sí, hablar de sexualidad es hablar de política. Pero ¿y cuándo vamos a hablar de sexualidad? Bueno, vamos a hablar entonces de sexualidad. ¿Qué es lo que se le da como un saber al infante? Porque si se le dota al infante de un saber desde la concepción del cuerpo propio, ya tenemos un pasito adelante, Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes le dan como dinero a sus hijos, así como por semana? No, sí. Ok, bien. Voy a tomar este ejemplo. ¿Cuánto le da? Se le da un domingo de 30 pesos. 30 pesos. Bueno. Tienes 30 pesos, ¿sí? Y es para lo que necesites, ¿vale? Es ejemplo, ¿no? Imagínense este ejemplo. Yo tengo destinado para ti, mi amor, mi vida, 30 pesos. Son tuyos. Ajá, me acordé de Chabelo y las catafixias, ¿no? No, es que es en serio, voy para allá, Pero no te los voy a dar, ¿sí? Tú me vas diciendo qué es lo que vas necesitando y yo te lo voy dando. Pues eso es un gerente de sucursal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es ejercer un poder por sobre el otro, pues desde mi concepción. Si es una concepción abierta, fluctuante, bueno, ya la hicimos, ¿no? Quizá podamos empezar a amenizar, pero si es una concepción rígida, tosca del cuerpo, pues ya te lo llevaste entre las patas, ¿Por qué? Y bueno, va como ligado, ¿no? O sea, no te puedo dar, o sea, como si tú lo tuvieras, ¿no? La voluntad del otro. Tienes estos 30 varos, pero yo te los administro. Yo te los controlo. Yo te los voy dosificando. Es un ejemplo de un domingo, ¿sí? Y en la sexualidad, ¿a poco no sucede algo muy similar? Es que no es tiempo. ¿Quién te crees tú? Tú. En general, vaya. ¿Quién te crees tú para determinar el tiempo de la evolución del otro? Sus inquietudes, sus hallazgos. Sí, porque no es como que está como el mito de la caverna, ¿no? De Platón. O sea, él está en las sombras y vienen otros con las antorchas y entonces empiezan a formular las ideas de lo que eso puede ser y pues nada, que todos esclavos, ¿saben? Pero asumir, no, yo voy a educar a mi hijo con mis valores. Guárdalo en tu casa. Guárdalo en tu casa y por favor, quítale la tele, el internet, el celular, cierra las ventanas,
Porque todo habla de sexualidad. Pero en ese caso, bueno, a mí ya me pasó esta semana. Hay que usar tablas fuertes para que no se salga a la ventana. Esta semana me pasó con mi hija, va Sí. en Tercero. y me dice, oye mamá, ¿qué significa que hagan esto? ¿No? Ajá. Dice, porque yo pregunté, están en el grupo, Ajá. pregunté, y entonces una niña me dijo, eso significa SXO, aquí es eso. Y la verdad es que sí, al principio yo no me espanté, pero dije, bueno, ¿y cómo le explico, no? ¿Y con cuáles son las palabras correctas para decirle? Y lo único que se me ocurrió en ese momento, en la escuela te lo van a enseñar. Vamos a bordear la piedra. Ojo. Soy sincera, ¿no? O sea, Ojo. en la escuela te lo van a enseñar porque no tenía yo las palabras, o sea, no... Ojo acá. A final de cuentas, perdón, para terminar. Sí sucede. A final de cuentas, es que a mí me pasó que a mí nunca hablaron de eso conmigo. Claro. Y por lo tanto no sé cómo abordarlo. O sea, Bien. era de, no, ¿cómo vas a hablar Voy. de eso si... Voy acá y voy acá. ¿Sí? Voy. Pasa. Todo el tiempo pasa. Ojo, Si en algo nos podemos... Si aquí hay un postulado de esta charla que está como en medio del ibuprofeno y toda esta medicina que traigo, ajá, pero si hay algún postulado sería la naturalización de los hechos. ¿Qué es esto? Ay, pues ni idea. ¿Qué te dijeron que es? SXO. Y... jugar. Naturalizar es jugar, ¿sí? ¿Eso es una porra, amor? No, ay, mamá, no estás entendiendo. SXO, o sea, como SEXO, sexo. ¿Sí? O sea, sí, o sea, naturalizar. Dígame. Porque luego en la escuela no te dicen eso y es mejor que le diga usted a que otra persona le informe, ¿no? Y sí te dicen, pero te dicen dos o tres cositas que confunden. Fíjense, no fue en esta escuela, apenas estaba ¿en tercer grado? ¿Fue tercer grado o fue segundo grado? ¿O fue tercer grado? A ver si no es casualmente de ese mismo grado. Estábamos viendo como la parte de la morbosidad del cuerpo. Ajá. Porque ojo acá, no me dejarán mentir, el término médico castiga. Y todos nosotros somos criados por los términos médicos, ¿sí? O sea, no comas mucho limón porque se te cae el esmalte, ¿sí? No tomes coca, no esto, no el otro, no, cálmate, ¿no? Literal, no cojas prácticamente, ¿no? Bueno, no se puede hablar de gobernar los placeres, educar, sí, como cada quien autogobernar, cada quien ya ahora sí extraer de mi deseo para conducirlo sobre parámetros que no están fundamentados. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a hablar al otro del cuidado desde la prohibición? Primero tendrías que hablarle desde el placer para que pueda gobernar el placer. ¿Cómo va a gobernar el placer si no le hablas del placer? ¿Cómo va a gobernar los instintos si reprime los instintos? Pues eso es un ilógico. Ajá. En materia de los chicos, hablar del cuerpo es una tortura. En tercer grado, que estuve por ahí la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo bien, creo que la antepasada, les decía, teníamos unas láminas, ¿no? Ya saben, de estas láminas de carácter pedagógico, bastante ridículas, pero que son necesarias. Y entonces, a ver chicos, ¿cuál es la diferencia entre niño y niña? Y así, bordeando la piedra. El pelo. Venga, vamos a ver. ¿Niño se puede dejar el pelo largo? Sí. ¿Una niña se puede dejar el pelo largo? Sí. Pase, por favor. Entonces, ¿hay diferencia ahí? Pues no. La falda. A ver. ¿Una niña puede usar pantalón? Sí, así hasta que los agoté. El grupo estaba, en serio, exhausto. Bueno, tenerme al frente no es como tampoco muy amable, porque
pongo el dedo en la llaga y no es que le esté haciendo así, no. Hasta que terminé diciéndoles, literal con estas palabras, chicos, chicas, paren con esto. ¿Qué tan insoportable es mi pregunta? Y dijeron, es que ya, no queremos decirlo. Porque es algo... Y entonces vota, ¿sí? O sea, es como destapar la cloaca. Es que son groserías, es que es algo sucio, es que es algo malo, es que... Y entonces, a lo que yo dije, cualquiera diría, ya te dijeron, ¿no? Entonces ya saca el dedo de la llaga. Y así como su ejemplo, ¿eh? No, así. No, así. Hay que romper. Bueno, alguien que los libere de la insoportable pregunta. Fue más hacia la desesperación de la dinámica de la clase que estábamos llevando, que alguien dijo, fíjense, o sea, 44 minutos, 45 minutos, no me puedo acordar bien, pero eran más de 40 minutos, menos de 50. Alguien dijo, así, desesperado, el pene y la vagina. La cara de los fue así de... Entre el juego y todo, por supuesto es una clase, y la clase divertida, juego, broma, ¿sí? Este es el momento, chicos, en que le dan las gracias, ¿saben? Gracias, es un héroe, ¿no? Así de, oh, ¿se vale jugar? Sí, se vale jugar. Porque en el momento del juego comienza a naturalizarse. Bueno, les voy a platicar que 40 minutos tardamos, ¿sí? La tensión, era fuerte la tensión. Y por ahí la maestra ya andaba con que, pero es que ya lo... Es que una ayudadita. No, señora, por favor. Déjelos en esa tensión. Es su tensión. Es la forma en la que conciben su cuerpo desde la tensión tan rígida de las estructuras sociales el día de hoy. Eso no se lo digo a los chicos, se lo digo a la maestra, ¿saben? O se los digo a ustedes. Pero con los chicos es como otro tipo de dinámica. Hasta que ¡puc! Rompe. Los siguientes 20 minutos, sí, porque fue como el espacio de una hora, bueno, un poquito más de una hora me tardé, era necesario. En los siguientes 20 minutos, después de que ya se había destapado la coladera, bueno, ok. ¿Por qué no se puede decir? Porque es grosero, porque da pena, porque es prohibido, porque, ¿sí? Son las partes privadas del cuerpo. Y acá viene, ahora sí, no solo el dedo en la llaga, sino echarle limón ahí. Les decía yo a los chicos, chicas, a ver, primer gran mentira. Es que los niños son a veces los que lo único morbo es natural, se supone, ¿no? La Sí. sociedad es la que te dice eso está mal y es algo natural. ¿Qué edad tiene usted? 13. 13. Usted es millennial. Esta generación es ultra light. Sí. Nosotros somos como del Mesozoico. Sí. Bueno, Cenozoico, pues. Una era más adelante. Pero estas generaciones son ultra light, ¿saben? Y aún ahí traspatina. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el lenguaje, la cultura es la cultura, la tradición es la tradición. Justo, se deja de ver natural por todos los tabús, por todos los estigmas, por toda la represión, por toda la condición del cuerpo, y justo ahí se ancla el factor del riesgo. Comentábamos después, a ver, no es que no quisieran decir pene y vagina, ¿saben? Ok. Pero uno piensa en el cuerpo entonces de otra forma. La dinámica lo que pretendía era develar la morbosidad del cuerpo. Esto que anotan, por ejemplo, en los baños, esto que anotan ahí en la banca, ¿no? O sea, toma puto y un pene, ¿no? O sea, quiere decir que se habla de sexualidad, ¿saben? Y entonces, si no le nombran así, ¿cómo le nombran? Ahí sí me hubiera gustado que la maestra participara, pero bien, se quedó muda y pálida. Porque empezaron con que el palito, el pajarito, no sé.
Y del otro lado, el dorito, la papa. Escuchen esto, ¿eh? Y salió de un tercero. La jaula del pajarito. Oh, bueno, es entendido, ¿no? O sea, claro, poéticamente se entiende. Pero todo lo que hacemos por bordear el tema, ¿sí? Y estamos hablando de algo estructural. Ni siquiera estamos hablando del deseo. Asunto que, bueno, sí trabajo con sextos ya. ¿Hacia dónde se va el deseo? La sexualidad, hay que tu maestra te hable de sexualidad, vea el IMSS ahí, hay que te choreen, ¿no? Vamos a hablar de hacia dónde va. Porque va justo donde patinas, y donde patinas, pues te gusta patinar, ¿no? Hablar de las partes privadas, les decía yo a los chicos, es una gran mentira. ¿Cómo desde tu concepción vas a decir, es que esto es privado? ¿Privado? ¿Para quién? ¿Para qué? Para el patriarcado. Ya. Para la monogamia. Sí, porque entonces las sociedades no hablan de sexualidad, porque hablar de sexualidad en la educación y la cultura quiere decir que va a cuestionar la monogamia. O sea, ¿cómo? Mi vagina no tiene un valor adicional. 2 filas, niños, dos fila de niños, fila de niñas. Pasen primero las que tienen vagina. ¿Cómo se escucha eso? ¿Cómo se escucha? Raro. Rarísimo. En la simbología social es terrible. A ver, van a pasar primero las personas que les vamos a dar un uso específico, una utilidad de objeto, pasen primero. Hay que conservar esto íntegro. ¿Cómo se oye así? Pero todavía lo puedo empeorar, ¿eh? No, puede ser peor todavía, ¿saben? Bueno, a ver, esta generación arcaica, ¿qué piensan del caballerismo? ¿Qué piensan del cortejo? Me trajo flores, me seduce. ¿Pero qué es la conquista? O sea, la conquista es eso, ¿eh? Si tú lo ves en el plano geográfico, el conquistador es ese que invade tus tierras, iza la bandera, ¿sí? Extrae los recursos y te drena. Ay, es que me están conquistando. Bueno, suerte con eso, ¿sí? Es alguien que, literal, a la palabra, penetra, domina, extrae, iza bandera. Y ahora eres propiedad. Primero las niñas. Ay, qué bonito. Todavía dicen, bastardeando los profesores a veces, bastardeando. Ay, qué caballero. Primero las niñas, ¿no? Ay, ¿no quieres violencia de género? Pues eso es una exclusión. Pero tiene un asunto esto. Aristóteles, no lo quiero justificar, pero ya vieron el año, fue hace 2400 años cuando escribió el tratado sobre la anatomía, la división del cuerpo. En la parte del clítoris, él sugería, a ver, aquí hay algo, ¿sí? Aunque el clítoris no se descubrió sino hasta los años 80, aquí hay algo. Este pequeño chiquitín es como un pene no desarrollado. Anatómicamente, estructuralmente, no tenían los grandes aparatos de ciencia que tenemos hoy, ¿eh? O sea, estaba muy atinado en el sentido de que era una especie de protuberancia que él decía que no logró la formación, ¿sí? Pero ya la escritura, y donde patinó y tropezó, y es que dijo, la mujer es un hombre no realizado. ¿Saben cuánto? Me gustaría decir años. Me gustaría decir siglos. ¿Saben cuántos milenios prevaleció esa idea? 2 milenios. Y no se rompió por la rama científica. No, ¿saben cuándo se rompió? Más o menos en el 1700, con la revolución de la vivienda. Bueno, la revolución industrial cambia las sociedades.
así como seguidito de esto, la revolución de la vivienda. Antes, pues, o sea, incluso la estructura de familia era diferente. Todo aquel sanguíneo, consanguíneo, no sanguíneo, o aquel que llegaba a producir al paters, era parte de la familia, ¿sí? Bueno, cuando llega la revolución de la vivienda, el concepto de intimidad, o sea, esto que nosotros andamos, lo voy a decir otra vez así, andamos bastardeando con el concepto de intimidad, es un constructo social. Ajá. ¿Intimidad? ¿Interioridad? Mira, que si yo te parto, o sea, adentro solo hay órganos, sangre, huesos, ¿sí? O sea, es una construcción social. ¿De dónde viene? De la revolución de la vivienda. Porque es cuando las personas, no juego con esto, se pueden mirar a un espejo y dicen, aquí estoy. El concepto del yo nace por ahí. Antes no había concepto del yo, ¿cómo creen? Por eso Sócrates, en aquel entonces, eligió la cicuta. Él tenía dos opciones. Decía, a ver, o te tomas la cicuta, o sea, mueres, o te vas de Atenas. Y él dijo, pues, por supuesto tomo la cicuta. Hoy cualquiera pensaría, oye, no manches, se te dio como el indulto, era la opción, pudiste haber siguiendo viviendo, pues ya sabes, filosofando ahí, trastabillando por todos lados, ¿no? Era como buena opción. No, si tú le arrancabas el concepto de patria a alguien, le arrancabas todo. Esto cambia hasta mediados del 700 con la revolución de la vivienda. Posterior a ello, el concepto de intimidad, prácticamente ahí nace la psicología. El concepto del yo, después viene el psicoanálisis con Freud, sí, como dice ella, ya no solo el yo, no solo el self, no solo, o sea, no, la sexualidad, el deseo, la erótica, pues todo lo que conocemos hasta hoy. Ajá, sí. Pero, entonces, ¿por qué educar bajo ese concepto? ¿Parte privada? ¿De dónde sale la parte privada? Es como si seccionaras esta concepción del cuerpo, que tardó miles de años en darse, tú se lo fracturas. ¿Cómo que una parte privada? ¿Cómo que una parte íntima? ¿Privada para quién? Para la monogamia, para el patriarcado, para la usanza. Dos filas, pasen primero las que vamos a utilizar para el patriarcado, la monogamia, ¿sí? ¿Sí se entiende así? A ver, usted no es un caballero, usted no es un conquistador. Conquistador de vaginas, conquistador de cuerpos, ¿cómo se oye así? Pues así, Así funciona la heteronormatividad. Funciona en los niños, porque es política. ¿Cómo va a ser una parte privada si todo tú eres privado? O sea, no es que llegues el fin de semana allá a casa de los abuelos, y está la tía, está el tío, están los primos. O sea, pero como estoy dividido, en mi concepción del yo, estoy dividido, estoy seccionado, sexus, recuerden esa palabra, sexo, sexus, sectus, corte, eso significa el sexo, ¿vale? La palabra. Como ya estoy dividido, hay una parte de mi cuerpo que sí es como para toda la banda, y entonces puede venir la tía jodona, el abuelo o la abuela, a picarte el cachete, a zarandearte las mejillas, a despeinarte, como yo, miren. O sea, sí puede. ¿Por qué? Porque esta parte es de todos. Pero tú tienes una parte exclusiva que tienes que resguardar. ¿Para qué? Para que puedas ejercer el concepto de intimidad. Fíjense nada más el gran atropello, es la derrota cultural, Esta parte de la intimidad la vas a utilizar cuando seas grande y productivo. No se dice así. Cuando tengas tu casa, cuando te cases, ¿sí? Allá haces tus reglas. Claro, entonces esa parte íntima, esa parte privada, quiere decir que es cuando yo puedo ejercer el poder, pero el poder lo puedo ejercer cuando salga de casa. ¿Y cuando salgo de casa? Cuando venga un berijón y me despose. ¿Vale? Con la cultura, ¿no?
Ahí están los 15 años todavía. Bueno, está buena la fiesta, ¿no? Pero se presenta a las sociedades, a esta fémina, ya en aras de reproducción. Los orígenes, ¿no? Desde los suburbios franceses, suizos, por allá. De ahí viene la cultura de los 15 años. ¿Por qué? Pues porque esta no me va a producir. El varón me produce, la fémina no. Incluso los conceptos de fraternidad, bíblicos, históricos, antropológicos, nos da la idea de hermandad. Sí, pero la hermandad es entre hombres, y esto viene de Caín y Abel, de estos textos bíblicos. El frater es ese amor solidario entre hermanos varones. La consecuencia antropológica de esto pues es lo que tenemos, los brotes morados, este feminismo desbordante, que es sororidad. La sororidad pues es como el acompañamiento entre féminas, ¿por qué? Pero por las condiciones sociales, por las condiciones de discriminación, por las condiciones de utilidad específica del cuerpo. ¿Para qué se hizo la mujer? Para criar hijos. Y se lo creen. Acá el tema es que si vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de educación y vamos a hablar de cultura, es que estamos hablando de la utilidad en la concepción del cuerpo. Y en ese sentido, yo soy quien formo, yo soy quien educo. Vuelvo a tomar aquel ejemplo, ¿sí? Y vuelvo a tomar, es más, voy a juntar los dos ejemplos. Es más, voy a juntar los tres ejemplos. Si tú no le hablas con toda naturalidad, bordeas el tema que está expuesto a las sociedades, ¿sí? Pero aparte de todo, le dosificas el saber, tienes una persona reprimida, limitada. Pero el sistema no está limitado. Él ya sabe lo que va a hacer de tu cuerpo. ¿Cuál es la salida de esto? Muy sencillo. Miren, hay personas todavía, sobre todo los nacidos en el siglo anterior, o sea, todos nosotros, incluyéndola usted, profesora. Todos los nacidos en el siglo anterior crecimos todavía bajo como es una especie de reminiscencia, una especie de rebaba, algo que quedó ahí de siglos anteriores, en donde muchas de las mujeres hasta llegan a sentir la máxima de las realizaciones cuando tienen un hijo. Como si para eso estuviesen diseñadas. Estructuralmente tienes esa capacidad. Pero anclárselo a un sentido de trascendencia, no sé, suena raro, ¿saben? Suena raro, ¿por qué? Ojo acá. Porque entonces el otro rol, este padre, el pater familia, ¿sí? Este formato, por decirlo así, este formato de este gran simio blanco, macho y burgués, es el que se ancla sobre la utilidad de la trascendencia de este. Me diste un hijo, yo te lo otorgo. Pues eso suena hasta divino, ¿no? ¿Y de dónde viene esta idea? No es la primera vez que lo recomiendo, el banquete de Platón. Platón escribió el banquete con estos 5 postulados del amor y 2 conclusiones. Bueno, todas fueron diálogos que él imaginó que sucedían con gente que sí conocía. Pero hubo uno en el que se quiso mofar, reír, burlarse, o sea, hacerlo pedazos en su discurso, hablando del amor y de la unión de los cuerpos. Aristófanes era una especie de lambiscón barbero con Sócrates, porque en la antigüedad es como que se pensaba que si le rozabas el pie a tu maestro, te transmitía la sabiduría. Es neta, sí se pensaba así, pero bueno. Y él siempre andaba ahí pegado a Sócrates para que, venga el conocimiento, ¿no? No funcionaba así, pero bueno. Platón se reía mucho de eso y en su discurso lo mete como el tipo más ridículo. El mito del andrógino. El mito del andrógino sucede... Oigan, yo tenía láminas para todo esto que les estoy diciendo. A ver, acá está el andrógino, por cierto. Miren. Sucede que en el mito del andrógino, en la antigüedad, los hombres y las mujeres, o los hombres o los humanos, estaban como unidos. Así dice el discurso platónico.
éramos como una pelotita, una especie de esfera, 4 piernas, 4 brazos, 2 bocas, ¿sí? 2 corazones, 2 hígados, 2 sexos. Y estaba simbolizado de la siguiente forma. Macho, macho, hombre, hombre, estaba representado como el sol. Ajá. Hembra, hembra, mujer, mujer, estaba representado como la luna. Pues no, todavía se siguen estos mitos de, ay, es que la luna, la feminidad de la luna, la seducción, la sensualidad de la luna. Todavía, Platón, 2020, ¿sí? El sol, aquel que dota, aquel que alumbra, aquel que da. Ajá. O sea, el pater familia. Ay, no, pues es que él trae como, ¿cómo dicen? Para los frijolitos, ¿no? Ay, no, pues es que él trabaja mucho. Es el sol. Fíjense, este mito platónico que pretendía burlarse, es como que las cosas a veces no funcionan como uno quiere, ¿eh? El mito con el que se quería burlar de este tipo es el que ha trascendido hasta nuestros tiempos. Y con una fuerza indómita, una fuerza inquebrantable. Había otras esferitas que tenían como los 2 sexos, mujer y hombre, macho y hembra. Ajá. Y eso representaba la tierra, la fertilidad. Pero éramos también doblemente soberbios. Éramos también doblemente humanos, ¿no? Doblemente berrinchudos, doblemente testarudos, doblemente ambiciosos, doblemente de todo. Doblemente fuertes también. Zeus se enoja y dice, a ver, me traes estos humanos y hay que debilitarlos, hay que partirlos a la mitad. Su hijo Apolo le dice, oye, ¿estás seguro? Sí, tráemelos. Ya saben que era como que con su rayito, ¡pac!, se dividió. Bueno, una vez que se divide, viene Apolo otra vez y le dice a Zeus, oye, Zeus, se están muriendo. Se están muriendo. Es como si ya no tuvieran voluntad, es como si anduvieran, como que ya no tienen ganas de vivir. Déjalos morir. Apolo a Zeus, oye, Zeus, son buena onda. O sea, sí son medio soberbios, sí querían como parte del Olimpo, pero son buena onda. No los dejes morir. Bueno, dice Zeus, ok, vale, ¿no? Eros, ¿sí? Este chiquitín del que platicaba que te jode la vida, vaya. Eros, ven acá, ¿sí? Resuélveme esto. Otro gerente de sucursal, ¿no? Resuélveme esto. Y Eros dice, no. El flechazo. Ahora los humanos tienen un propósito. Encontrar a través de este deseo a su otra mitad para sentir la completud. Platón, burlándose de Aristófanes, en el mito del andrógino. Pero es un discurso, pues no todavía vamos ahí diciendo esta cosa del voy a encontrar mi alma gemela, como los memes, ¿no? Y te voy a encontrar, ¿no? Estás ahí. Mi media naranja. Oye, es que como cuando uno entiende este concepto, la media naranja, imagínate, ya no hables de la parte privada, o sea, estás fracturado, dividido. Pero si hablas de la media naranja, pues tú estás a la mitad, estás como enfermo, estás defectuoso, te falta algo, estás carente, estás necesitado, estás indigente. ¿Cómo no sumergirte bajo el delirio de encontrar a alguien que cubra esa carencia? Una carencia cultural, ¿saben? Así formamos. Les estoy hablando de 2000 años de cultura sumergida bajo los conceptos de privación, regulación, dominación. Consecuencia de ello, ¿quieren saber qué onda con la cultura? Y no es que de indios verdes para allá sea una sociedad sádica, No. Somos una sociedad sádica. Cada vez hay más aberraciones en términos del sadismo en materia sexual. Destazados, cercenados, mutilados, hombres y mujeres. ¿Quieren una sociedad sádica? No le hablen de sexualidad a sus hijos. ¿Quieren una sociedad enferma y sádica? Bueno, no les hablen del deseo de la sexualidad. Hacer la maquetita de 3er grado está bueno,
como la cultura del cuidado del diente, como la cultura del cuidado de los oídos, como la cultura de, sí, como cualquier cultura del cuerpo, ¿vale? Como cualquier órgano. Pero eso no es hablar de sexualidad. Peor aún, les decía yo que lo que sucedió a fines del siglo XVIII, arrancarle la metafísica de la sexualidad, ¿no? Como en este poder divino, pues es que todos los dioses, todos, dependiendo de la religión que se profese, pero todos hablaban de la sexualidad y sus propósitos. Ok, nacieron bajo esa atmósfera, 100 años después, aquí estamos, pero sus hijos nacen en otra transición, y no es algo que ustedes hayan decidido. O sea, no es algo así como del, me voy a enamorar, voy a traer un hijo en esta época complicada políticamente para que, pues, joderle la vida. No creo que haya sido así. No. Pero sus hijos nacen en la transición en el que se le arrancan los conceptos a la medicina del cuerpo, sobre la sexualidad, por cierto, y se va ¿a dónde? ¿A dónde se va? Eso es muy interesante, ¿eh? ¿A dónde regresamos? ¿A lo divino? Ya sé, las leyes. Las leyes. O sea, me estás diciendo que se lo arrancaste a lo divino. Se lo pusiste a la medicina, no supieron qué hacer con esto, se lo arrancas a la medicina y ahora se lo dotas a la abogacía, a este cuerpo de la legalidad. Yo me quedo con el sacerdote, ¿eh? Pues sí, porque voy a tropezar en el deseo, como humano. O sea, si yo me tengo que ver hablando de mi cuerpo y mi deseo con un abogado, con un médico, con un sacerdote, pues el sacerdote es amable, ¿eh? Pues mejor regresemos a lo divino, ¿no? Y es que el cuerpo jurídico, este cuerpo institucional, que como bastardea, por supuesto, con nuestro deseo, con nuestro cuerpo, y que se le otorga el poder, no hace sino más que el uso específico de nuestras necesidades. Acá tengo tantas cosas y yo no sé por qué me seguí. Bueno, sí se entiende que esto es la introducción, ¿no? Ya ahorita doy la plática. Me salté todo esto. ¿Por qué? Bueno, acá. ¿Sí? 1930, 40, por ahí ese periodo, ¿vale? Las madres de familia, este grupo de madres, pocos padres como hasta hoy, pocos padres, sitiaron la Ciudad de México, Distrito Federal en aquel entonces, estaban en contra de que esto que les arrancaron a los libros de tercero de este grado, de este ciclo escolar, no se pusiera, ¿Cómo les van a hablar de eso? ¿Cómo les van a decir del cuerpo? ¡Ay! Que ahí andaban peloteando por todo el DF, con pancartas, tomando escuelas. Y no es por acá, pero yo no veo que anden con pancartas y, hey, devuélvanos nuestro programa de sexualidad del tercer grado, La neta es que no lo veo, Pero bueno, se ocupan más bien en otras cosas. ¡Ojo! Acá lo dudoso, y es que esto sí hay que considerarlo, ¡Qué poder político de las madres!, ¿no? ¿Sí? ¡Qué fuerza! 1936, 37... A ver, espérame, está raro. Porque ni siquiera humana era. Perdón, humana no, ciudadana. Está raro. ¿Cómo vas a tener un cuerpo, una fuerza política, si ni siquiera eres ciudadana? Eres el objeto de otro. Sí, porque el derecho al voto se otorgó al género femenino, mujer, hasta 1957. Estamos hablando de 1930 y tantos. O sea, ¿cómo podías tener la fuerza política? Ah, ya sé. Es que en ese periodo estaba Lázaro Cárdenas. Y entonces, como Lázaro Cárdenas le dijo a toda la inversión extranjera, hey, ¿saben qué? Lléguenle. Inversiones de Austria, inversiones norteamericanas, francesas, alemanas. Y todo este dinero que ya estaba aquí, todo este saqueo conquistador que estaba aquí propuesto. Ah, sí, ¿me vas a hacer esa? Te llego por otro lado. Grupos de choque. ¿Y a quién agarran? A los padres de familia. ¿Por qué? Porque son los que tienen la angustia. Angustia, el término angustia viene de angosto. Se reduce
a un objeto específico del deseo, de la angustia, de la incertidumbre, que es mi hijo. Y entonces todo este... Tápese los oídos tantito, por favor. Gracias. Todo este mierdal político, ya, gracias, que se adentra en la angustia del qué va a pasar con mi hijo, hace de estos grupos anarquistas. Y otra vez, de sexualidad no se habla, se habla de poder. Se habla de poder. ¿Quieren ver lo que es el poder? Un pensamiento, voy para acá, un pensamiento binario. Un pensamiento binario del cual todos somos cómplices. Todos. Ajá. Hasta esta biblioteca. No está muy fémina. Está bonita, sí, muy bonita, pero está muy... como la concepción de lo femenino se nos hizo saber. Todos los nacidos en la era arcaica del siglo anterior tenemos esta cultura. Es una cultura del pensamiento binario. ¿Qué quiere decir? Hombre y mujer. El uno para el otro. La media naranja. Las almas gemelas. Pues el patriarcado. Tú estás hablando del patriarcado. Tú estás hablando de la política. No estás hablando del amor. Estás hablando del patriarcado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía, y esto pasa con los grupos, si tú le dices a un chico, en este pensamiento binario, ojo acá, el niño tiene pene. Bueno, pito le dicen ellos, ¿no? Todavía. No, pito, pajarito, tilín, y quién sabe qué tantas cosas le dicen, ¿no? ¿Y la niña qué tiene? La niña no tiene nada. ¿Cómo nada? O sea, es un pensamiento aristotélico. O sea, es un pensamiento que ya debe estar obsoleto. ¿Cómo que no tiene nada? Pues tiene lo suyo. Sí, tiene una vulva que recubre, por supuesto, el órgano de la vagina. ¿Sí? O sea, pero ¿cómo que no tiene nada? ¿Hola? Ajá. Claro que tiene. Pero en la historia cultural, o en la incultura de la historia, voy a intentar ser un poco más certero en ese sentido, esa nada de la mujer es monstruosa. Es monstruosa, ¿Por qué? Porque esa nada está llena de deseo. Sí. Si nosotros ubicamos, vamos a jugar con la medicina entonces. Si jugamos con la medicina, vamos a jugar con la medicina. No fue sino hasta los años 80 cuando se definió el clítoris como un órgano independiente de estímulo hacia el deseo de la sexualidad. ¿Sí? O sea, una zona erógena. Vaya. Pero no fue hasta 1980. ¿Sí ubican 1980 y tantos? Todos ya habíamos nacido, Y este asunto tiene milenios. Cuando dicen, a ver, esto que ustedes dicen clítoris, sí, aquí está este pequeño chiquitín, que también tiene una erección, pero no es ahí. Es todo un anillo. Hay quien piensa que el clítoris, y toda esta cultura, cuando dicen, descubrieron el clítoris, ¿no? La banda ultralight del momento. Ultralight del momento, ¿Qué le decían a su pareja? Ay, te voy a estimular, ¿no? O sea, te voy a estimular, pues si no es un interruptor. Sí, no es un interruptor. Si tú le estás lo vas a lastimar, lo vas a rozar, sí, o sea, lejos de sentir placer, va a sentir displacer, ¿sí? Pero es que pues, era como la banda ultralight de la época, ¿no? Es todo un anillo de placer que abrazan, desde su interior, lo abrazan los labios. El inferior y el exterior abrazan este gran anillo, que es todo el cuerpo del clítoris. La banda todavía no, 2020, todavía no le queda claro. Si lo vemos en términos, por eso decía, el niño tiene pene, sí, ok. Está el pene, el glande está lleno de terminaciones nerviosas. Por eso, instintivamente, la necesidad de penetrar, ¿sí? Al momento del roce, es el placer, pero el placer no lo tengo sino hasta que frota con alguna de las paredes. Ya díganle, por favor, que no llegue al fondo, ¿no? O sea, esa es una cultura porno muy actual, ¿sí? O sea, no, eso es una tontería. Es productos de consumo ideológico, ¿vale? No.
En el frote del glande es donde siente el placer. Por eso instintivamente la necesidad de penetrar. Ok, bien. Pero en la mujer es diferente. O sea, el glande, ¿sí? Más o menos. El glande, que ni es tan glande, por cierto. El anillo. ¿Sí? O sea, estructuralmente la dimensión es abismal. Y ese anillo está lleno de terminaciones nerviosas, ¿eh? Placer, pues es un placer que está reprimido. Por eso esa nada es monstruosa. Porque es una nada llena de deseo. Es una nada llena de placeres frustrados. Llena de una incultura porque todavía se le mira a la mujer. O sea, ¿cómo? ¿Estás viviendo tu placer? Pues es una puta. ¿No? Se le mira a las niñas con sus inquietudes perfectamente naturales. Niñas, ¿eh? O sea, el niño es inquieto, se anda como tocando, ahí anda. Neta, se paran, corren enfrente del salón de clases y andan y regresan, ¿no? Está muy fácil y muy tramposo a la vez, porque aquí hay un sistema económico detrás. Mamita tiene déficit de atención. Y la mamita, pensé que tenía que hablar de sexualidad. No, hombre, voy y lo medico, no hay lío, ¿sale? Eso es más fácil. ¿Sí? Ay, me acaba de librar de educarlo. Tómate tu pastillita, 7 de la mañana, la otra a las 3, y bueno, dale, ¿sí? Pero en la niña, ¿qué hacemos? Sí, porque yo vi que estaba con la lapicera jugando, yo vi que estaba con la botellita esta que luego, ¿sí? Ahí para que se quede parada, no sé ni cómo se llama ese reto, pero... Y de pronto, de forma natural, pues ahí como estímulos, ¿qué vas a hacer con eso? La visión hacia lo femenino, el otro es inquieto, es maleducado, inquieto o con déficit de atención, como quieras. Pero ella es sucia, es cochina. Todavía se tiene esa visión. Y luego volvimos a tropezar en la educación. Volvimos a tropezar en la cultura. Y volvimos a tropezar en el término de la sexualidad. ¿Hay una división? Sí. ¿Y hay una división de placeres? Sí. Cada quien sus placeres, ¿eh? Porque así como que voy a encontrar al hombre de mi vida para que me brinde el placer, te va a embarazar. Y si pones tu placer en un hijo, te lo vas a cercenar al hijo, culturalmente, emocionalmente. Eso se le llama incesto emocional, incesto afectivo. O sea, literal, te estás cachondeando con tu hijo, simbólicamente, porque no tienes otra ruta de placer. Pues eso es una mutilación social, una mutilación emocional, y eventualmente, ya que le vas a elegir la pareja, hasta eso, O sea, estamos hablando de dosificarle el domingo, decíamos, dosificarle los conceptos de sexualidad, también le vas a dosificar con quién se va a relacionar. Esa no te conviene, esa sí te conviene, ay no, esa, ¿sí? Órale, dale. Fracaso inminente, de la relación. Y del otro lado es igual. O sea, como si la revolución de la vivienda se dio en el 1700, entre el 40 y el 70. Sí, no es como que, ay, mira, ya llegó esta inmobiliaria y todos a comprar casa. No, fue como todo un periodo, ¿vale? Pero lo que hizo la revolución de la vivienda es darnos el concepto de privado, público y social. Bueno, ¿quieres algo privado? Es tu espacio contigo. Pero no se habla de masturbación, Se habla de reprimir placeres, pero no se habla de educar los placeres. Para educar los placeres, tienes que conocer el placer. ¿Quién lo va a hablar? ¿Quién va a educar al hijo? ¿Quién va a educar a la hija? En términos de sexualidad. Desde la naturaleza, Desde que están viendo una película en Netflix o estas piratonas de a 6 varos. Digo 6 porque acá son más baratas, me he dado cuenta. Allá en mi pueblo todavía las dan a 15 algunos salvajes. Y aquí el otro día compré una película en 8 pesos. Dije, no manches, está bien barato acá. Pero bueno, 2 por 10, ¿no? No sé. O sea, de como sea. Pero la naturalización del acto es, estamos viendo una película, pero yo como lo concibo perfectamente natural, no es que lo haga con una intención. Hacerlo con una intención ya es un tropiezo. O sea, decirle a tu hijo o a tu hija, mira, ven, siéntate. ¿Qué? ¿Lo pones al frente, le pones una lámpara encima y vamos a hablar? Oye, pues no lo estás interrogando. Eso es un sometimiento. No. O sea, naturalidad. Estamos viendo una película y... ¡Ay, mira! Me acordé de algo, ven, te platico. Me acabo de acordar de un novio que tuve hace, ¿no? X tiempo.
Y automáticamente, si regreso a la lámina anterior, fíjense lo que pasa con los chicos todavía. Los ojos como platos, ¿no? O sea, la redondez del asombro, de los ojos, la mirada, la expresión. ¿Tuviste un novio, mamá? ¿Lo querías mucho? ¿Era tu príncipe? No, solo cogíamos. Le acabas de matar la cultura Disney. La cultura binaria se la acabas de despedazar. A ver, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no lo querías? No, bueno, no es que no lo quisiera. Claro que lo quería mucho. Pero nuestra relación era sexual, ¿sabes? Entonces la película me hizo acordarme de aquel noviecito, pues nos veíamos y todo. Y ya después te enamoraste de mi papá, ¿verdad? Luego que veamos otra película, ¿no? Una de terror, quizá. No sé. O sea, pasa. Porque el pensamiento binario tiene un fin específico, como una ruta, pero que específicamente está anclada a la de regreso. Es una especie de reciprocidad. No puedes pensar, porque nuestro lenguaje es binario. Es una emisión a través de una recepción del pensamiento. Y así funciona el pensamiento. Pero si pensamos el cuerpo de esa forma, trabajo en secundarias. Yo pensé que iba a estar en esta secundaria 83 para este año. No, se me cambió la ruta. Y ando por una de Tepeyac, la 24. Ajá. Una secundaria ultralight. Y ultralight porque pues, la zona está coqueta, fresa, vaya, ¿no? Bien. Aún con la fresez, la otra vez pasó algo muy curioso, ¿no? Es que ahora los conceptos del poliamor, o sea, esta cultura millennial es fascinante, ¿sí? El poliamor no es una pareja, y es algo que nosotros, la era arcaica, nos cuesta mucho trabajo entender. O sea, ¿cómo? ¿Son pareja de 3? No, una pareja es 2. Nosotros somos 3. Somos poliamor. O sea, ¿pero cómo? Entonces, ¿pero cómo funciona la pareja? No, no es pareja. Es poliamor. Nos cuesta mucho trabajo. O sea, porque tenemos esta estructura anclada, troquelada, en el tuétano, ¿eh? En el tuétano del lenguaje y del pensamiento lo tenemos ahí, troquelado. Bueno, estas nuevas generaciones, más ultralight, ¿sí? Y es que cuando en una secundaria te faltan 7 chicos que traían como sus ondas amorosas, llaman a tu casa. Sí, si falta uno, sin lío, es más, ni cuenta te das, la neta. Si faltan 2, dice el docente, como que el grupo estuvo más tranquilo. Bueno. Pero es que si faltan 7 y traían sus onditas, a ver, llama a su casa, ¿no? Pero ya desde el cómo se indaga, yo les decía a los profesores allá, o sea, ¿de qué te sirve tu doctor? Porque están bastante preparaditos allá, tu doctorado, ¿no? Te lo vas metiendo a ver por dónde, porque ¿de qué te sirvió? Si ya desde la forma en la que se indaga es, ¿qué están haciendo? Pues, ¿qué imaginas que están haciendo? Eso justamente a lo que tú ni en tus sueños más recónditos vas a poder accesar. La libertad del cuerpo. Y la escala, Sí, bueno, yo soy bastante llevadito con los docentes y allá pues tienen lo suyo, Bueno, y entonces en ese sentido, ya al día siguiente, bueno, yo llegué hasta los 2-3 días después, ya platico con los chicos, oigan chicos, a ver qué pasó. No, Alfredo, pues es que, pero no vayas a decir, no, ¿qué voy a decir a mí? O sea, me importa en el sentido en el que, ojo acá, vivimos en una sociedad muy enferma. Si hay indicios de proxenetismo, la prostitución infantil, o sea, es tema cotidiano, o sea, no les vayan a sembrar algún asunto con drogas, no les vayan a centrar de órganos. Chicos, de verdad, se necesita garantizar su seguridad. Claro que si hay algún indicio de esto, sí lo voy a tener que mencionar. Por supuesto, quiero proteger su integridad, su intimidad, esto es confidencial, pero si hay algún factor de delito, ahí sí. Por favor, vamos a platicar. Bueno, se abrieron así del... ya desde que me dicen, no inventes, o sea, nada que ver, ya así...
Ok, va bien la cosa, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues es que ya ves que la casa de uno de ellos estaba como muy cerca. Nos fuimos ahí. Secundaria. Nos compramos unos Sky. Sí, sí ubican los Sky, ¿no? Una bebida. Sí, es una bebida. No es que creo que es vodka. Yo no tomo, porque soy alérgico, pero... Ajá, bueno, nos compramos una bebida. Yo lo pregunté, ¿no? Oigan, ¿mezclaron droga, algo? No, solo las bebidas. Estuvimos bailando, terminamos desnudos, nos besamos, nos acariciamos. Súper bien. Ya. Pero algo que me llamó particularmente, obviamente, qué rico, ¿no? O sea, qué bien que alguien pueda, o sea, esta cultura ultralight pueda vivir esta naturalidad del compartir el cuerpo. Ajá. Pero aquí viene el traspatín. Sí, yo dije, qué maravilla, el dios Dionisio griego estaría fascinado con este relato, ¿sí? Dicen, pero no tuvimos sexo. Y ya me captó la atención. Yo dije, a ver, espérame. ¿Me estás diciendo que bailaron, se tocaron? Sí, bueno, es la mano como por el intestino, o sea, se tocaron, bailaron. O sea, cantidad de orgasmos durante todo el día. Pero no tuvieron sexo. Bueno, entonces, ¿qué es el sexo? ¿Sí? Se piensa otra vez, aún estas generaciones ultralight patinan en la concepción primitiva de la penetración. Como si el sexo fuera tener penetración. Ya le dijeron a su pareja que eso ni siquiera sacia. Ajá. O sea, sacia eventualmente, pero el sexo es otra cosa. El placer es otra cosa. ¿Sale? Patinaron. Generación nueva. Así, ultralight. Patinaron otra vez en este sentido del pensamiento binario. Porque eso no es sexualidad. La sexualidad es compartirse. Los griegos lo sabían con estos bacanales, decía yo, el dios Dionisio. Ellos iban, se reunían, la literatura, la danza, el baile, las artes, la sexualidad del cuerpo. Sí había penetraciones, había seducciones, había, bueno, la mira por todos lados, quizá, ¿sí? Uno iba a estos centros, eran unos centros de regeneración, los bacanálicos. Vino, quesos, fruta, o sea, una celebración. Uno iba a curar el cuerpo ahí a estos lugares. Estoy hablando de hace más de 2000 años, 3000 años quizá. Y hoy uno va a curar, a sanar el cuerpo a un gimnasio, pagando tu mensualidad, ¿sí? Yendo ahí haciendo fila con el doctor Simi. Pues es una derrota cultural. Es una derrota cultural. Cuando antes te vivías con toda la naturalidad del cuerpo, pero no. ¿Por qué? Porque la estructura de la sexualidad es política. Así que, ¿cómo se puede hablar de sexualidad con los chicos? Desde la naturalización del cuerpo. Desde la naturalización del concebirse como humano, humanos todos, pero con un cuerpo sexuado. Está sexuado. Y esa sexuación te va a invitar a relacionarte al deseo. Tú dile que es una zona privada. Tú dile que aún no es tiempo. Tú dile que hasta que alguien te merezca, y lo estás convirtiendo en un objeto, una mercancía de aparador. Yo voy al centro, traigo varo, me gusta una lámpara, la compro. La voy a prender y apagar, a usar. Las veces que me plazca y cuando me aburra, la tiro. Mereció mi atención. Pensar en la sexualidad como que se otorga a alguien que merece, pues eres una lámpara, eres un objeto y es una concepción del cuerpo. Muchos de los chicos en este tabú que se dice, yo no puedo decir eso porque es una grosería. Ahí está instaurado el morbo. Ahí está instaurado eso que está oculto y que va a brotar, o en forma de sadismo social, o en forma utilitaria, ¿sí? A ver quién me merece, o a ver a quién le merezco, ¿sí? A ver quién me usa, o a ver a quién uso. O con un fin, bueno, esta nueva transición realmente la desconocemos, no sabemos hacia dónde va el campo de la legalidad,
Pero hoy las leyes te dicen hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué es placer y qué es displacer? Y entonces se lleva la más entrada aquí en la plática, ¿no? O sea, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿En serio un cuerpo legal? No lo pudo la medicina, ¿eh? Que en términos de conceptualizar la sexualidad del cuerpo y la educación del cuerpo, pues fue rígida, pero no era tan severa, ¿eh? En serio, un abogado, un médico o un sacerdote, ¿con quién vas? Pues con el sacerdote, ¿no? Yo con el sacerdote, ¿saben? Igual y hasta, pues nos entendemos. Ustedes pervertidos, ¿no? Pero porque ellos están muy castigados, por eso también surgen muchas perversiones ahí, sí. Regresando un poco a la parte de los chicos de la secundaria. No digo nombres, ¿eh? Decía usted, bueno, nosotros arcaicos, acostumbrados a la binariedad. A la monogamia, ¿no? Sí. A que estamos estructurados aquí a que así debe de ser, ¿no? Hombre, mujer, y vivieron felices para toda la vida. Pero también la parte de, yo sí creo que es justo que ahora los adolescentes experimenten, ¿no? Que conozcan. No estoy en contra de ello, pero sí a mí lo que me preocupa un tanto... Oiga, no se vaya a cortar aquí, por favor. Señorita, por favor. Mi cuenta se dio que está... Sí, no. Ya lo tallaron, o sea, con una lijita. Sé que lo tallaron, pero de todas formas. Sí, perdón. Y a mí la parte que me preocupa en el que se les dé esa libertad de conocer, siento yo que existe una línea muy delgada en que se convierte en libertinaje o en que en lugar de que se cuiden, entonces empiecen a brotar más enfermedades como... Excelente punto. Y esa es la parte donde dices, bueno, sí, déjate llevar y conoce, ¿no? Ajá. Anda y ve, y les das esa libertad, pero ¿y en qué momento? Sí, porque si te digo, oye, pero no es lo indicado, pero entonces te estoy retrayendo. Entonces, ¿en dónde encontrar ese punto de, pues sí, sé libre y conoce, experimenta, conoce tu cuerpo y puedes hacerlo con infinidad de gente con la que tú gustes, pero protégete, cuídate, porque en la actualidad sin peros. ya no lo están Ojo, haciendo. sin peros. Por eso tantos embarazos no deseados, ¿no? Cantidad. Pero ojo acá. ¿De qué se habla cuando se habla de sexualidad? Bueno, se habla de lo que se prevé, ¿sí? En cuanto a enfermedades y esto, pero se habla de la experiencia. Es uno el que forma, el que educa, el que no lo ve con naturalidad. Si yo le doy todo el domingo a mi hija, ya se me salió, yo tengo una hija, y entonces, hija, gástatelo. Lo que estoy haciendo es, sí otorgar un recurso, pero no me apropio de su recurso, porque entonces, ¿cómo le podría decir, oye, necesitas esto? No, es ella la que viene y dice, no me alcanzan los 30 varos. Mi amor, no tengo más. Es todo lo que soy, es todo lo que tengo, es todo lo que sé. Hablando de sexualidad, cuando naturalizamos, como el ejemplo de mira, esta escena me recordó, o así de sencillo, miren, todavía los padres de familia, en muchos casos, se ocultan para el sexo. ¿Qué? ¿Sí? Y todavía lo justifican como, ay, pues ni modo que me ande viendo. Ay, ¿es en serio? O sea, no da para una articulación, ¿verdad? Bueno, voy a esto. Mi amor, mi vida, estábamos conviviendo todos, ya te vas a tu cuarto, ya te vas a la sala, tu mamá y yo, tu papá y yo, tenemos cosas que hacer con nuestro cuerpo. Vamos a jugar él y yo. Se acabó. Claro que le da al niño. Van a hacer cositas, van a hacer cuchicuchi, todos esos nombres que le ponen, ¿no? Sí, mi amor. Adiós.
Eso es natural. Eso es naturalizar. Ah, pero no. Ya se durmió. Te tapas con 3 cobijas. Ya se durmió. Ajá. Sí, o sea, si vas a saciar un deseo así, no estás saciando nada. Estás reprimiendo. Por lo regular, en un escenario así tan precipitado, pues quien va a eyacular primero es el hombre. Ajá. Por los procesos de excitabilidad, por la resistencia, por muchos factores. Ahí sí anatómicos, ¿sí? Pero eso es descargarse. Eso es descargarse. Tengo ahí como la pulsión, se me juntó con el cúmulo, hasta los testículos me duelen, ya se hincharon. Oye, tengo ganas. Dale. Eso es descargarse. Porque si es bajo ese escenario, o sea, la mujer puede voltear y puede decir, güey, no me digas que ya acabaste, ¿no? Porque, pues, ¿yo qué? ¿No? Los ultralight, ay, no, pues tócate, ¿no? Te toco. Ay, no, no se trata de eso. O sea, se trata de vivir la naturalidad de algo que estamos compartiendo como pareja. Mamá y papá no pueden coger. No. Es la pareja la que continúa la relación íntima, erótica, sexual. Mamá y papá son una estructura social en la formación de un chico o una chica. Si te crees el cuento de que eres mamá y papá al 100, esa pareja se muere. Y al rato vienen las amantes, los amantes. Pues sí, claro. Y es perfectamente... Si te crees el cuento, ¿eh? Por eso, en otras charlas he hablado acerca del apego, que eso es como otro tema, ¿eh? Pero que tiene que ver, o sea, si mi único sentido de existencia y trascendencia en la vida es educar a un hijo, me voy a descargar sobre el hijo, voy a generar una especie de apego, un afecto incestuoso. Lo voy a limitar a su sociabilización, me voy a limitar a mí, porque ya no tengo carácter social, no tengo amigos, no tengo amigas, ya no hago mis cosas, ya no voy a sitios, no voy a museos, ya no estoy en el parque. Me limito. Te pertenezco y tú me perteneces. Es una relación de incesto. Afectivo, pero incesto. Bajo esa atmósfera incestuosa, afectiva, ¿en serio cabe una pareja? Pero el instinto es el instinto y te tienes que descargar. Y entonces vienen los traspatines. Ay, pues es que llegó el del agua y como gritó muy fuerte el agua, ay, lo sentí tan varonil que lo invité a pasar y lo siento. Resbalón. Pero es el instinto, meramente instinto, lo que se filtra. Ahí no hay pasiones. Es un instinto nada más. Si naturalizamos esta parte de la sexualidad, los espacios, cada quien, ¿sí? Hijo, mi vida, tú tienes tu cuarto. No, yo no, pero es que yo quiero estar con ustedes. A ratitos, mi amor, a ratitos. ¿Sí? Hay juegos a los que tú no tienes acceso. Son nuestros juegos. Son nuestros. Y es más, ni siquiera nuestros. Nuestros por decirle al chico, pero tú tienes tu propio juego. Y el otro tiene su propio juego. Y cada quien su juego. ¿Se comparte? Bueno, Y el chico se acercará. ¿A qué juegan? Jugamos con el cuerpo. ¿Como jugamos nosotros? No, diferente. Porque ella y yo somos pareja. ¿Son mi mamá y mi papá? Sí. Pero aparte de eso, somos personas y esas personas somos pareja. Una especie de novios eternos. Eso estaría genial. Y tiene que ver con la cultura de la sexualidad. Un niño, una niña, bajo la crianza de esa atmósfera, a ver que le digan, imagínate una bastardez de esta, ¿Qué sucede? El proxenetismo, o sea, no tiene el peso que tiene hoy, nada más porque alguien dijo, ay sí, mira, vamos a secuestrar niños y niñas, ¿no? No. ¿Dónde se filtra? En la rigidez de los padres. Ahí. No es alguien que le pone una cinta en la boca a tu hijo o hija, lo amarra y lo sube a la cajuela. ¿En serio crees eso? Por favor. ¿Sabes dónde se filtra? En la comprensión. ¿Cómo te va? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Justo
en donde tus oídos son sordos. Ahí es donde se instala el proxenetismo. Y esos oídos son sordos, pues por la frustración de los placeres alrededor. Placeres de los cuales tu hijo o tu hija pues está sometido, porque es la misma estructura de cultura. Va a buscar lo que no encuentra en el ambiente. Ya ahí te va mejor. Es en los demás. Mejor o peor, no sé, pero ahí te va otra. Te muestro, te enseño, ¿te gustó? Y no ¿Quieres tiene nada de más? malo. Así es. Ven. Eso es una seducción. ¿Y no eres capaz de seducir a tu hijo, a tu hija, para que se vaya a su recámara y atiendas tus instintos? El otro tiene métodos de seducción infalibles. Tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con los cuidados. Ahora, la otra opción para no educar sobre los posibles riesgos, sobre los posibles placeres, sobre los cuidados de higiene, sobre los afectos. Porque, a ver, ¿quién habla de afectos? Mamá quiere un novio, ¿no? O que mamá quiere una novia. ¿Para qué lo quieres? Un escándalo, no en esta escuela, pero un escándalo en las escuelas del... Es que no es tiempo de que tengan novio o novia, y ahí está la demanda encima, y ya está... A ver, ya le pregunto. ¿Qué están haciendo? Sí, porque no es como que se salgan de la primaria, se vayan a un hotel, y luego pues ya cada quien a su... No, a ver, son novios. ¿Qué hacen? Nos compartimos del lunch. Sí, decimos, no es tu tiempo, cuando nuestros abuelos, el abuelo se robó a la abuela a los 15 o 16 años y ya ni la secundaria hizo. Entonces, La lámpara, ¿sí? El objeto. Sí, pero ¿qué quieres que haga una relación de noviazgo? Va para los docentes también, ¿eh? Verdaderos cavernarios a veces. No, es que ya andan de... Luego me dicen, oye, necesito que luego armes una plática sobre la sexualidad, ¿eh? Sobre estas relaciones, porque ya andan ahí de noviecitos. no, y acaba de pasar en sexto, no digo que sexto. El maestro rompió las cartas de los niños. Ya dijo, porque hay maestro y maestra. Entonces, rompió las cartas de los niños. Ajá. Que se decían los niños a los otros, me gustas. O sea, ¿por qué reprimir el deseo de una niña de decirle al niño, pues me gustas? O sea, o sea, Ojo. no, dije, estás primero invadiendo un gusto de los niños. Lejos de la invasión, es una sentencia. Porque es desde mi juicio moral, ético, cultural, el que sea. Es desde mi juicio que determino que esto, no. Lo más amable es bordear, como hizo usted, ¿no? Así como que, me voy a dar la vueltecita, ahorita ven, a la vuelta joven, ¿no? Bueno, sí, ahí para la otra, ¿no? Ajá. Pero si ya se incide, bueno, se tiene que ejercer como la responsabilidad del juicio, ¿no? Yo determino que esto no es correcto. Y puedo tener todas las razones para ello. Razones. Acuérdense que no hay un acto de violencia más marcado que la verdad. O sea, si tú crees que tienes la verdad de algo, es que esa verdad conquistó y derrocó a todas las otras posibilidades. Pues eso es un acto de violencia. Entonces, en ese sentido, todo el tiempo, no sé qué, todo el tiempo estoy con que, a ver. ¿Y qué se supone que pretendes que están haciendo? Se están mandando cartitas. No, esto es muy común también que me dicen. Ya andan de noviecitos. ¿Y qué están haciendo? Es que los papás van a venir y van... A ver. Entonces, lo que quieres es hacer un instrumento de protección jurídica. Tienes los diagnósticos, ¿no? Pues tú documentas, haces tus evaluaciones, ahí lo pones y cuando vengan acá a parlotear, ahí está. Hasta ahí. Pero no me estés diciendo que te importan los chicos. No. A ver, Alfredo, es que tú no me entiendes. No. A ver, yo quiero más o menos entender. ¿Sí? Es que sí es con los chicos, porque no está bien. ¿Qué no está bien? Pues que andan ahí de noviecitos, ¿no? ¿Por qué no? No, pues es que están muy jóvenes. Pero ¿qué imaginas tú que hacen? ¿Sí? Entre broma y broma, luego les digo, o sea, a ver, ¿tú qué hacías?
No, yo no. Yo tuve hasta los 30. Yo entre mi puta, no estás tan jodido, tan jodida, ¿no? Bueno. Ok, sí, bueno. O sea, tú encadena a la bestia 30 años y a ver cómo se desfoga. Sí, sale corriendo y lo van a atropellar, ¿no? O sea, naturalmente. ¿Qué imaginas? Pues están mandando cartitas. ¿Y qué? ¿Qué dicen? Pues que se gustan, que quieren, que sí, un beso, que... Ajá. ¿Y cómo te imaginas que es el beso? Ay, Alfredo, ¿por qué preguntas? No, te pregunto a ti. ¿Qué imaginas que sucede? O sea, ¿sí imaginas que le mete la lengua hasta la tráquea y al esófago? ¿Qué imaginas? No, pues así se lo dan. Ajá. Luego ni se lo dan. Ajá. ¿Y? Pero es que... No, pero es que es tu asunto. Ajá. Si quieres hablar, bueno, vamos a hablar de las relaciones, de la forma en la que nos relacionamos. Sí, porque luego es como lo decía de Eros, ¿no? Te justo apuntas a donde no es, por lo que representa la persona, ¿no? La típica historia de la chica toda regulada y sumisa, voy a decir niñas bien, regulada y sumisa, con el barbaján. ¿Qué es lo que representa? El signo de libertad, de lo que yo no puedo hacer. Vamos a hablar de eso. Y agarra tus cartitas que le quitaste al grupo y métetelas a ver por dónde. ¿Sí? Pero acá hay que tratar otra cosa. Formas de relacionarse. Ya me voy. No, yo también ya me voy. Ni siquiera sé por qué sigo con ustedes. ¿Qué onda? ¿Luego le continuamos a la charla o qué? ¿Sí? ¿Les late? Bueno. ¿Cuándo va a ser? ¿Los jueves? No, hombre, ¿cuál es jueves? Hasta el próximo mes. Con papás voy a hacer una vez al mes. No, es el lunes. El lunes. Muy bien el aviso que puso con bastante tiempo. Ajá, sí. Porque... No lo puse yo, encargué, pero ahora sí lo hicieron, creo, entonces. Sí, aquí, desde la semana pasada. ¡Yay! El jueves pasado pensé que era. Ah. Y luego me lo mandaron por WhatsApp, Ajá. del grupo. Y muy bien. La cartulina la renovaron Ujú. y la volvieron a poner. Oigan, un favor. Esta pequeña introducción, porque hay como para más tema, ¿eh?